¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, no eres realmente visto por los demás? Como si tus logros, tus emociones o incluso tus necesidades no merecieran ser reconocidas. Como si fueras invisible, aunque estés rodeado de personas. Imagina ser ese niño que, al regresar del colegio, corre hacia sus padres con un dibujo en las manos, esperando ver una sonrisa, una palabra de aliento, algo que le diga, lo que hiciste es valioso. Pero, en cambio, se encuentra con la indiferencia, con la mirada distraída de unos padres ocupados, demasiado cansados o preocupados para notar su esfuerzo. Con el tiempo, ese niño aprende a guardar su entusiasmo, a callar su orgullo. La esperanza de ser visto se va desvaneciendo, y lo que antes era un grito de alegría se convierte en un susurro que se pierde en el aire. Este es el fenómeno de la negligencia emocional. Un abandono que no deja cicatrices visibles, pero que deja una huella profunda en la psique. El niño que crece sin ser reconocido, sin recibir esa atención emocional básica, puede llevar esa sensación de invisibilidad hasta la adultez. Quizá, hoy en día, sientes que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que te cuesta pedir ayuda o reconocer tus propios logros. La falta de validación en la infancia puede ser la raíz de esas inseguridades que te acompañan todo el tiempo, aunque no siempre las identifiques. Este tema es crucial porque la forma en que fuimos tratados cuando éramos niños moldea la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en la vida adulta. La necesidad de ser vistos, escuchados y validados no es un lujo, es una necesidad básica para nuestro bienestar emocional. Entender este proceso es el primer paso hacia la sanación y el autoconocimiento. Imagina que eres un niño pequeño, tal vez de 6 o 7 años, y llegas a casa después de un día lleno de experiencias que no puedes esperar para compartir. Llevas en las manos una obra que acabas de hacer en la escuela, llena de colores y formas que representan tu esfuerzo y tu orgullo. Estás lleno de entusiasmo, esperando ver la sonrisa de tus padres, sentir su mirada de aprobación. Pero, cuando llegas, los encuentras ocupados con el teléfono o conversando entre ellos, sin mirar siquiera lo que tienes en las manos. Intentas mostrarles tu dibujo, repites la acción, tal vez incluso insistes un poco más, pero la respuesta sigue siendo la misma. Un suspiro, un «ah, qué bonito», dicho sin mucha emoción. Con el tiempo, este niño aprende a no esperar nada más, a no mostrar más sus logros, a guardarlos para sí mismo. El dibujo ya no es un símbolo de alegría y orgullo. Se convierte en algo que es mejor guardar en silencio, como si lo que él siente no fuera tan importante. Este patrón de desatención, aunque no sea agresivo ni obvio, tiene efectos profundos en el niño. Se le enseña, sin palabras, que no tiene derecho a ser visto, que sus emociones no merecen ser validadas. Cuando crecemos con esta falta de reconocimiento emocional, nos convertimos en adultos que, sin darnos cuenta, seguimos esperando la misma indiferencia. La necesidad de ser vistos y escuchados es fundamental para el desarrollo humano. Y cuando esto no sucede, las consecuencias no solo se ven en la infancia, sino que se arrastran hasta la vida adulta, en formas mucho más sutiles, pero igual de dolorosas. La negligencia emocional es una de las formas más insidiosas de abuso. A diferencia del abuso físico, no deja cicatrices visibles, pero sus efectos son devastadores. La psicología detrás de este fenómeno está ligada a la forma en que el cerebro de un niño se adapta a su entorno. Los niños, especialmente en sus primeros años, dependen completamente de sus cuidadores para la satisfacción de sus necesidades emocionales y físicas. Cuando un niño no recibe esa atención,
su cerebro interpreta esta falta de respuesta como una amenaza. En lugar de sentirse seguro y protegido, empieza a sentir ansiedad. En términos neurológicos, esto activa el sistema de estrés del cerebro, y la hormona cortisol comienza a inundar el cuerpo. Si esta situación persiste, el cerebro de ese niño se adapta, pero de una forma que no es saludable. Aprenden a esperar el rechazo, el silencio, el abandono, lo que altera su capacidad para regular sus emociones y para formar vínculos saludables en el futuro. Los estudios neurocientíficos han mostrado que, cuando los niños carecen de la atención emocional adecuada, su cerebro empieza a formar conexiones neuronales diferentes, diseñadas para lidiar con la incertidumbre y la ansiedad. Esto tiene un impacto directo en áreas cerebrales involucradas en la toma de decisiones, el control emocional y la memoria. La capacidad de procesar emociones y regularlas de manera efectiva se ve afectada, haciendo que este niño sea más susceptible a trastornos de ansiedad, depresión o problemas de autoestima más adelante en la vida. La falta de validación emocional en la infancia interrumpe el desarrollo del sentido de identidad del niño. Cuando no se les ofrece el reconocimiento que necesitan, los niños aprenden que lo que sienten o piensan no importa tanto como lo que piensan los demás. Esto crea una base inestable para la identidad, pues se pierde la capacidad de afirmar el propio valor sin la validación externa. En términos de la psicología del apego, este fenómeno puede verse como un apego inseguro. Según John Bowlby, uno de los teóricos más influyentes en el campo del desarrollo infantil, la forma en que un niño se relaciona con sus cuidadores desde los primeros años forma la base de sus futuras relaciones. Un niño que no recibe una respuesta emocional consistente de sus cuidadores o que ve constantemente sus necesidades emocionales ignoradas, desarrolla lo que se denomina un PBO, apego inseguro. Este tipo de apego está relacionado con la ansiedad y la falta de confianza en las relaciones, lo que afecta directamente cómo se manejarán las emociones en la vida adulta. Para el niño que crece ignorado, las consecuencias son profundas. Con el tiempo, este niño aprende a ocultar sus emociones, a no pedir ayuda y a creer que su bienestar emocional no es una prioridad. Se vuelve más independiente, no por elección, sino por la necesidad de sobrevivir sin esperar que otros satisfagan sus necesidades. El niño que constantemente se siente invisible, que no recibe apoyo emocional, se acostumbra a la soledad emocional. A medida que crece, esta adaptación puede llevarlo a desarrollar una especie de hipervigilancia, como si estuviera constantemente alerta ante cualquier señal de desatención o desprecio. Esta constante alerta emocional le impide relajarse y confiar plenamente en las personas, ya que ha aprendido que el abandono o la indiferencia es su estado natural. La vulnerabilidad emocional se convierte en una amenaza, porque el niño que fue ignorado de niño nunca aprendió a confiar plenamente en que sus necesidades emocionales serían satisfechas. Para protegerse, desarrolla una coraza emocional que lo mantiene aislado de los demás. Esto puede llevar a una disociación emocional, en la que el adulto ignora o minimiza sus propios sentimientos para evitar el dolor de ser ignorado nuevamente. Este patrón, que comenzó en la infancia, sigue a lo largo de su vida, transformándose en una necesidad constante de validación externa. De alguna manera, este adulto sigue buscando ese reconocimiento que nunca llegó, pero, como ya ha aprendido a no pedirlo, se siente incapaz de aceptarlo, incluso cuando se le ofrece. Volviendo al niño que, al principio, solo quería que su dibujo fuera reconocido, ahora se encuentra con una versión adulta de sí mismo,
que teme mostrar sus logros por miedo a que sean ignorados. La falta de validación temprana lleva a la persona a internalizar la creencia de que no merece ser vista o que sus necesidades son una carga para los demás. De manera subconsciente, evita hablar de sus emociones, minimiza sus logros y, muchas veces, se siente incómoda en situaciones donde es el centro de atención. Se convierte en un adulto que no celebra sus éxitos, que se siente ansioso cuando recibe elogios, porque, en su interior, sigue creyendo que esas muestras de afecto son algo que no le corresponde. La ansiedad también juega un papel crucial en este proceso. La constante espera de ser ignorado, de que lo que uno hace no importa, genera un tipo de angustia crónica. Los adultos que fueron niños ignorados a menudo sienten que no tienen derecho a ocupar espacio, a expresar sus deseos o emociones. Esto puede llevar a un círculo vicioso de autocrítica y perfeccionismo. La ansiedad por no ser suficiente o por ser rechazados se convierte en una constante en sus vidas. Las relaciones interpersonales son un terreno especialmente difícil. Un adulto que fue emocionalmente ignorado de niño puede tener miedo de acercarse demasiado a los demás por temor a que lo rechacen, o, por el contrario, puede volverse excesivamente dependiente de los demás para sentir que tiene valor. Tomemos el caso de Clara, una mujer que, de niña, nunca sintió que su presencia era importante. De adulta, Clara trabaja en un entorno donde constantemente siente que su trabajo pasa desapercibido, aunque sus colegas y jefes la elogian. A pesar de sus logros, siente que siempre debe hacer más para recibir reconocimiento. En su vida personal, tiene miedo de que sus amigos y pareja no la valoren, por lo que a menudo se siente sola, incluso rodeada de gente. La raíz de su dolor radica en su infancia, cuando constantemente fue ignorada, cuando sus esfuerzos no fueron reconocidos. Aunque ahora es adulta, ese niño interior sigue esperando ser visto, y la respuesta nunca llega. Esta falta de reconocimiento también puede manifestarse en las relaciones interpersonales de manera muy sutil. Muchas veces, los adultos que fueron ignorados cuando eran niños se convierten en personas muy empáticas, capaces de detectar las necesidades emocionales de los demás. Sin embargo, esta empatía no siempre es equilibrada. Al no haber aprendido a validarse a sí mismos, estas personas suelen volcar toda su energía en los demás, en un intento constante de sentirse útiles y amados. Esto puede dar lugar a relaciones desbalanceadas, donde ellos constantemente resuelven los problemas de los demás sin que sus propias necesidades emocionales sean atendidas. La constante necesidad de hacer felices a los demás puede llevar a una fatiga emocional profunda, pues la persona ya no sabe cómo pedir que sus propios sentimientos sean reconocidos. Para Clara y otros adultos que crecieron con una falta de validación emocional, el camino hacia la sanación comienza reconociendo que la invisibilidad emocional que experimentaron en su infancia no fue su culpa. Sin embargo, es importante entender que los efectos de este tipo de abandono emocional no desaparecen con el tiempo. Se llevan dentro, muchas veces sin que las personas se den cuenta. Los adultos que crecieron sin ser vistos a menudo siguen arrastrando ese sentimiento de que no tienen derecho a ser escuchados o que sus emociones son una carga. La clave para cambiar este patrón es comenzar a reconocer y validar lo que sienten, a darse permiso para ser vistos y escuchados, y a aprender a construir una nueva narrativa sobre su valía. La historia de Clara no es única. De hecho, muchas personas que crecieron en entornos emocionalmente negligentes experimentan lo mismo: una incapacidad para aceptar que merecen amor, atención y reconocimiento. Pero también es importante recordar
que este ciclo puede ser interrumpido. Reconocer el dolor, el vacío que dejó la falta de validación, es el primer paso para la sanación. Con el tiempo, las personas pueden aprender a aceptarse a sí mismas, a pedir lo que necesitan y a romper las cadenas de la invisibilidad emocional que a menudo ni siquiera son conscientes de que cargan. Cuando un niño crece sin recibir la atención emocional que necesita, las consecuencias de esa falta de validación no desaparecen al llegar a la adultez. A menudo, lo que parece ser una vida normal en el exterior oculta un torbellino de emociones no resueltas que afectan profundamente el bienestar emocional y psicológico del adulto. En muchos casos, las secuelas de la negligencia emocional en la infancia se manifiestan de maneras complejas, dejando a las personas atrapadas entre la apariencia de éxito y la insostenible soledad interior. En este sentido, el contraste entre lo que es visible y lo que realmente ocurre en el interior de estas personas se convierte en una paradoja. Aunque externamente puedan tener lo que muchos consideran una vida exitosa, internamente siguen luchando con sentimientos de insuficiencia, ansiedad y la sensación de que nunca son verdaderamente vistos o valorados. El impacto de crecer ignorado afecta la capacidad de formar relaciones saludables. De hecho, uno de los efectos más comunes de la negligencia emocional es la dificultad para confiar en los demás. Cuando un niño experimenta la ausencia constante de respuestas emocionales a sus necesidades, aprende que los vínculos no son seguros. Este aprendizaje se traslada a su vida adulta, donde establecer conexiones profundas y auténticas con los demás se convierte en un reto constante. El miedo al abandono y la sensación de no ser lo suficientemente importante para los demás puede generar una distorsión en cómo se manejan las relaciones. Algunas personas que crecieron sin recibir la validación que necesitaban se vuelven extremadamente cautelosas en sus relaciones. Pueden tener un miedo irracional a acercarse demasiado a otras personas, pues temen que cualquier intento de conexión emocional será rechazado o ignorado, tal como ocurrió durante su infancia. Esta desconfianza lleva a una desconexión emocional, incluso cuando están rodeados de amigos y familiares. En muchos casos, estas personas desarrollan una especie de coraza emocional, un mecanismo de protección que les permite mantener a los demás a distancia. La consecuencia es que viven sus relaciones de forma superficial, siempre con una pared invisible entre ellos y los demás, sin atreverse a ser completamente vulnerables. Por otro lado, algunos adultos que crecieron siendo emocionalmente ignorados buscan desesperadamente aprobación. La necesidad de validación externa se convierte en un motor constante en sus vidas. Estos adultos se vuelven muy conscientes de las emociones de los demás, ya que aprendieron desde niños que la única manera de recibir atención era anticipándose a las necesidades de los otros. Sin embargo, esta constante búsqueda de aceptación puede generar un agotamiento profundo, pues el bienestar de estas personas depende completamente de la aprobación ajena. Estos adultos, a menudo, se convierten en el cuidador emocional de sus círculos sociales, siempre dispuestos a escuchar, resolver problemas o brindar apoyo, pero rara vez reciben la misma atención a cambio. En el entorno laboral, las secuelas de la falta de validación emocional en la infancia también se manifiestan. En muchos casos, estas personas tienden a sobrecargarse de trabajo. El reconocimiento de sus logros puede ser algo que nunca recibieron cuando eran niños, por lo que buscan compensar esta ausencia a través de su desempeño laboral. Sin embargo, esta constante necesidad de hacer más y más puede conducir a un agotamiento extremo, ya que, aunque el trabajo bien hecho
se recompense externamente. El reconocimiento emocional sigue siendo algo que sienten que les falta. La ansiedad por demostrar su valor y obtener validación se convierte en una constante. Sin importar cuántos éxitos logren, siempre sienten que deben hacer más, temiendo que, si no lo hacen, sus esfuerzos pasarán desapercibidos, tal como ocurría en su infancia. De hecho, muchas personas que crecieron sin recibir reconocimiento en la infancia desarrollan una alta autoestima basada únicamente en los logros externos. Esto puede crear una paradoja emocional, en la que la persona se siente vacía o insatisfecha, a pesar de que su vida externa parece perfecta. Pueden tener éxito profesional, una familia estable y una red de amigos, pero por dentro siguen sintiendo que algo les falta, como si todo lo que logran fuera de alguna manera insuficiente o no merecido. Esta desconexión entre lo que muestran al mundo y lo que sienten internamente es una de las marcas más dolorosas de la negligencia emocional en la infancia. Esta disonancia interna entre el éxito exterior y la insatisfacción interior puede llevar a la persona a sentirse cada vez más sola, incapaz de disfrutar realmente de lo que ha logrado. Un ejemplo claro de este fenómeno es el caso de Gabriel, un hombre que, desde pequeño, nunca recibió el reconocimiento que necesitaba de sus padres. Como adulto, tiene una exitosa carrera. Es bien conocido en su campo y tiene una familia que lo quiere. Sin embargo, cuando llega a casa después de un largo día de trabajo, se siente vacío. Aunque su esposa le dice lo orgullosa que está de él y sus amigos lo felicitan por sus logros, Gabriel siente que nunca es suficiente. Su éxito no le trae la satisfacción que debería. La raíz de su insatisfacción radica en la infancia, cuando sus logros nunca fueron reconocidos de manera genuina. Aunque ahora ha alcanzado todo lo que soñaba, su vacío emocional persiste, y lo que parece ser una vida perfecta es en realidad una fachada que oculta su dolor no resuelto. El impacto de la negligencia emocional en las relaciones interpersonales también se refleja en cómo estas personas manejan las expectativas en sus relaciones. A menudo, las personas que crecieron siendo ignoradas emocionalmente tienden a ser extremadamente conscientes de las necesidades de los demás, pero a menudo no saben cómo comunicar las propias. Esta incapacidad para poner límites saludables y expresar lo que realmente sienten puede generar relaciones desbalanceadas. Las personas que fueron emocionalmente ignoradas en su niñez pueden volverse demasiado dependientes de los demás para recibir atención, amor o apoyo. Sin embargo, como nunca aprendieron a pedir lo que necesitan de manera directa, sus expectativas se vuelven implícitas, lo que a menudo lleva a la frustración y la decepción cuando estas expectativas no se cumplen. Al mismo tiempo, algunos pueden desarrollar una tendencia a ser los rescatadores emocionales en sus relaciones, siempre dispuestos a escuchar y ofrecer apoyo, pero raramente pidiendo ayuda para sí mismos. Este patrón, a lo largo del tiempo, puede hacer que estas personas se sientan agotadas, ya que dan más de lo que reciben. En este tipo de dinámicas, la persona ignorada de niño se convierte en la que cuida y resuelve los problemas de los demás, pero se olvida de sí misma, de sus propias necesidades emocionales. La incapacidad de establecer límites y pedir lo que necesitan las convierte en personas vulnerables a la explotación emocional. Una de las consecuencias más sutiles, pero también más dolorosas, de este patrón es la disociación emocional. Las personas que fueron ignoradas de niños a menudo desarrollan mecanismos de defensa para manejar el dolor de ser invisibles. Estos mecanismos
pueden incluir la desconexión de sus propios sentimientos, la negación de sus emociones y la incapacidad de reconocer cuando algo les está afectando profundamente. Esta desconexión puede hacer que, incluso en medio de relaciones cercanas, estas personas se sientan distantes, como si estuvieran observando la vida desde fuera. Aunque están presentes físicamente, emocionalmente se encuentran ausentes, incapaces de sentirse realmente conectados con los demás. La disociación emocional, en este sentido, actúa como un escudo protector, pero también es una barrera que impide el crecimiento emocional y la verdadera conexión. A lo largo de su vida, las personas que han sufrido negligencia emocional tienden a vivir atrapadas entre la constante necesidad de ser vistas y la creencia de que sus emociones no son dignas de atención. La ansiedad, la incapacidad de confiar, la disociación emocional y la falta de límites son solo algunos de los efectos a largo plazo de esta experiencia. Aunque la vida pueda parecer normal en el exterior, el interior de estas personas está marcado por un vacío emocional que no es fácil de llenar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre el éxito externo y un vacío interno que no sabes cómo llenar? ¿Te cuesta confiar en los demás o pedir lo que realmente necesitas? ¿Crees que la falta de validación en tu infancia está influyendo en tus relaciones o tu carrera? Compártenos tu experiencia, porque entender el impacto de estos patrones es el primer paso hacia la sanación. Al reflexionar sobre la forma en que nuestras emociones y nuestras relaciones se han visto influenciadas por la falta de validación emocional en la infancia, es natural sentirse abrumado. Sin embargo, es importante recordar que reconocer estos patrones es el primer paso hacia la sanación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué reaccionas de la forma en que lo haces cuando alguien no responde a tus expectativas emocionales? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tener tantas bendiciones a tu alrededor, algo dentro de ti sigue pidiendo más? Sigue vaciándose cada vez que intentas llenar ese espacio de tu ser con logros, aprobación o el amor de los demás. La verdad es que todos cargamos con heridas emocionales de nuestra infancia, algunas más profundas que otras, pero siempre presentes. Crecer ignorado emocionalmente no significa que estemos rotos, pero sí nos deja cicatrices invisibles que afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nos relacionamos con los demás. ¿Qué emociones suprimidas sigues evitando enfrentar? ¿Qué patrones de comportamiento sigues repitiendo sin saber realmente de dónde vienen? Es fundamental comenzar por preguntarnos estas cosas de manera honesta y valiente, porque la autocompasión no es solo un concepto bonito. Es una herramienta de sanación poderosa. La autocompasión no se trata de justificar el dolor o las heridas del pasado, sino de reconocer que merecemos sanar, que nuestras emociones son válidas y que nuestro sufrimiento no define nuestra identidad. Solo cuando nos permitimos ser amables con nosotros mismos, podemos empezar a reconstruir nuestra relación con el niño o la niña que llevamos dentro, esa parte de nosotros que aún se siente invisible o insuficiente. El proceso de sanación comienza con el reconocimiento. Reconocer que aquello que nos sucedió en la infancia, lo que no recibimos, lo que nos faltó, dejó una marca. Pero esa marca no tiene que ser una condena. Es una oportunidad para crecer. Si nunca aprendimos a pedir lo que necesitamos o a poner límites, podemos aprender a hacerlo ahora. Si nuestra tendencia es buscar aprobación constantemente, podemos empezar a buscar validación dentro de nosotros mismos. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero cada paso hacia el autoconocimiento y la autocompasión
es un paso hacia una vida emocionalmente más saludable. En este camino hacia la sanación, una de las primeras estrategias que podemos utilizar es el trabajo con la sombra. La sombra, según Carl Jung, son esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido, aquellas emociones, recuerdos o creencias que no queremos enfrentar, porque nos duelen o nos avergüenzan. Al traer estas partes a la luz, sin juicio, podemos empezar a aceptarlas y a integrarlas. Esto no significa que debamos cargar con el dolor del pasado como un lastre, sino que debemos darle espacio para ser visto, escuchado y finalmente liberado. Al integrar nuestra sombra, podemos sentirnos más completos y menos propensos a reprimir nuestras emociones en el futuro. Otro paso fundamental es aprender a establecer límites saludables. Si crecimos en un entorno donde nuestras necesidades emocionales eran ignoradas, es probable que hayamos crecido sin saber cómo pedir lo que realmente necesitamos. Los límites no son una barrera para el amor o la conexión, sino una forma de proteger nuestra salud emocional. Decir no cuando es necesario, pedir apoyo cuando lo necesitamos y no permitir que los demás crucen los límites de nuestro bienestar emocional. Son formas de recuperar nuestra autonomía y restaurar el respeto por nosotros mismos. La petición de ayuda es otro de los pilares esenciales en el proceso de sanación. Muchas veces, las personas que crecieron siendo ignoradas emocionalmente tienen miedo de ser una carga para los demás y prefieren cargar con todo por sí mismas. Aprender a pedir ayuda, a compartir lo que sentimos sin temor al rechazo, es una de las formas más poderosas de sanar nuestras relaciones y nuestro bienestar. Al pedir ayuda, no solo estamos reconociendo nuestras necesidades, sino que también estamos abriendo la puerta a la vulnerabilidad. Un paso fundamental hacia la conexión genuina con los demás. Pero más allá de estas herramientas prácticas, lo más importante es el cambio de mentalidad. Reaprender a vernos con compasión es un proceso que puede tomar tiempo. No es fácil cambiar patrones profundamente arraigados, pero es posible. Un cambio de mentalidad implica dejar de vernos como personas que tienen que demostrar su valor a través de los logros o la perfección, y empezar a vernos como seres humanos que merecen amor y atención por simplemente ser quienes somos. ¿Qué pasaría si dejaras de castigarte por no ser perfecto? ¿Y si en lugar de eso te permitieras celebrarte, incluso por las pequeñas victorias? Esa es la base de una vida emocionalmente más saludable. Aprender a reconocer tu valía, independientemente de lo que los demás piensen o de lo que hayas logrado. Finalmente, quiero dejarte con un mensaje de esperanza y empoderamiento. Todos en algún momento hemos llevado cargas emocionales que no eran nuestras, y muchos de nosotros hemos crecido con la creencia de que nuestra existencia no importaba lo suficiente como para ser vista o escuchada. Pero ahora sabemos que esa creencia no es la verdad. Tienes el poder de sanar, de poner límites, de pedir lo que necesitas y de celebrar tus logros. Tú mereces ser visto, escuchado, amado y respetado, simplemente por ser quien eres. La sanación no es un camino fácil, pero es un camino que solo tú puedes recorrer. No tienes que hacerlo todo a la vez. Solo empieza por un paso, un pequeño cambio de mentalidad, un acto de autocompasión. Y cuando te sientas abrumado, recuerda que el simple hecho de estar aquí, leyendo estas palabras, ya es un acto de valentía. Recuerda, tu dolor no define quién eres, pero tu capacidad para sanar, sí. Tú eres el autor de tu historia y ahora tienes el control. Cada paso que des hacia la sanación será un paso hacia una vida emocionalmente más libre y conectada. Hazte el regalo de sanar,
de ser amable contigo mismo y de abrirte a la belleza de vivir sin las cargas del pasado. ¿Estás listo para sanar y empezar a vivir desde un lugar de autocompasión y autenticidad? ¿Qué pasos pequeños puedes dar hoy para empezar a romper esos viejos patrones? Compártelos con nosotros y comencemos este viaje juntos.